Nos encontramos nuevamente en el programa Análisis Jurídico con la finalidad de presentarles este nuevo programa. Hoy nos encontramos con una personalidad muy importante, el abogado Henry Flores, quien es presidente, quien es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y a su vez es un abogado muy influyente en la sociedad. Bienvenido, doctor Henry Flores. Gracias, doctor. Primero que todo, darte las gracias por la invitación a participar en este importante programa. Y aquí estamos para lo que quiere saber la audiencia y lo que quieren saber el gremio de abogados. Doctor, hay una finalidad muy importante en lo que respecta al papel del abogado en la actualidad. ¿Cuál cree usted que debe ser ese afán, esa búsqueda del abogado hoy en día? Bueno, el hombre siempre ha tratado de buscar el derecho perfecto, su mejor derecho, y desde luego que como el derecho positivo es elaborado por el hombre, pues jamás en la imperfección como seres humanos vamos a alcanzar el derecho ideal. Sin embargo, el papel del abogado es luchar por la justicia para que el acercamiento que debe haber entre la sociedad y aquellas personas que puedan tener un problema puedan accesar de manera directa al asesoramiento de los profesionales del derecho para poder adecentar nuestra profesión. Si nosotros por mandato de la Constitución formamos parte de ese sistema de administración de justicia, pues desde luego que debe comenzar el afán de la actualización del conocimiento del abogado al servicio de la sociedad en las universidades. Yo soy profesor en la Universidad Católica del Táchira y digo que no solamente basta con que el estudiante pueda cumplir con las exigencias académicas, debemos formar al abogado, porque el derecho es producto social, un factor social, lo debemos formar para que sea un profesional íntegro y se pueda dar de manera directa su incorporación a la sociedad, donde no haya la posibilidad de malas interpretaciones, porque siempre el abogado en la prestación del servicio y en el juramento que hace ante los problemas de los demás es servir a la sociedad para que efectivamente con la solución de los problemas podamos alcanzar un mejor nivel de vida. Y creo que ahí es donde está el afán y la búsqueda de ese derecho ideal por el abogado, y no solamente por el abogado, sino que el abogado debe entender que su cliente es su patrono, porque él es el que le cancela, él es el que le paga su servicio, y desde luego que allí comenzaría una mejor ubicación, tanto en el plano y en el rol que debe cumplir el cliente, y el plano y el rol que debe cumplir el abogado en esa prestación de servicio. Ahora, ¿por qué hemos visto tantos abogados en la actualidad que no siguen su carrera, que no van a prestar el servicio, por decir algo, la crisis, la situación del país? ¿A qué se deberá eso? Yo pienso que deben ser dos factores. Primero, falta de vocación. Eso es igual que cualquier profesión. Si nosotros no estamos dados para poder entender que nuestra misión es resolverle el problema grave que tiene la persona, y que por muy sencillo que sea o que parezca, es algo complicado en la vida, que le trastoca la vida a esa persona, pues desde luego que nosotros estamos allí para hacer esa prestación del servicio. El problema también está en un malentendido de que todo abogado tiene que ser millonario. No, yo pienso que la riqueza del abogado está en ser útil a la sociedad, en dejar un buen nombre y en dejarle una buena herencia a sus hijos, a sus descendientes, a sus familiares. ¿En qué sentido? En el sentido de que nadie los pueda señalar en la calle: ahí va el hijo de fulano de tal, el que me robó la casa, el que me quitó la plata. Y desde luego que dentro del gremio son muy pocos estadísticamente aquellas personas que tienen un comportamiento contrario a lo que debe ser el ejercicio sagrado por la lucha de la justicia. Y poco a poco, ese es el gran papel que debemos jugar como gremio para que eso se vaya desentando y podamos rescatar nuevamente la credibilidad en los abogados. Porque desde que uno está estudiando, en las mismas reuniones familiares le dicen: este es un pichón de abogado, este está estudiando para robar a los demás, y eso no debe ser. O sea, la generalidad y el contexto de lo que es el servicio del abogado en el rol que debe cumplir en la sociedad es inmenso, es fundamental.
porque nosotros tenemos que atacar dos factores fundamentales, unos factores internos del Servicio de Administración de Justicia que complican en un momento determinado los conocimientos que puedan tener los colegas y su papel y su desarrollo cuando estamos frente a un caso en particular. Y segundo, unos factores externos, que son los factores sociales, los factores políticos, culturales, económicos, que inciden también en el sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia no debe ser un resorte malentendido de ningún poder público. El sistema de administración de justicia debe ser aquel que le pueda brindar la mayor comodidad y satisfacción en cuanto a las expectativas de la pretensión que pueda tener una persona en un momento cuando cree que le están siendo vulnerados sus derechos. Y ahí es donde debe venir el papel con honestidad, con ética en el ejercicio del abogado. Efectivamente, la crisis económica influye, pero nosotros debemos entender también que si para nosotros nos toca la crisis económica, aquella persona que en un momento determinado tiene un problema va a tener dos crisis grandes, la crisis económica sumada a su pretensión de derecho, y allí debe estar el abogado en un momento determinado, no tanto con un fin altruista, porque nosotros también tenemos gastos, nosotros también debemos comer, tenemos una familia a la que mantener, pero sí lo podemos hacer en lo que es el bien entendido de la lucha por la justicia y de que en un conflicto entre el derecho y la justicia, el abogado debe ir a buscar primero la justicia y no tanto el derecho. Eso es fundamental y que siempre debe estar muy clara la situación, la posición. Pero también se juegan muchos factores. Por ejemplo, un abogado va a defender una causa. No lo acepto porque tal vez es muy poquito lo que voy a cobrar o es muy ínfimo lo que voy a cobrar, ¿no? En un caso específico. ¿Cómo debe valorar el abogado hoy en día su trabajo? Pues nosotros tenemos un reglamento de honorarios mínimos. Por eso es que es importante de que nuestros clientes nosotros le hablemos con claridad. Tenemos un reglamento de honorarios mínimos, lo que quiere decir que de ahí hacia abajo nosotros no podemos cobrar menos, pero que sí se puede en un momento determinado aumentar esos honorarios, porque la crisis también nos toca, también nos afecta. Pero yo pienso y vuelvo a insistir en esto, el abogado no debe ir tanto por el afán del lucro económico. El abogado debe ir desde sus inicios, es haciendo un nombre, es tratando de vender en un momento determinado los servicios que tiene para poder, con el transcurrir del tiempo, tener un valor agregado como profesional del derecho. No es lo mismo un abogado con 20 años en el ejercicio, que en un momento determinado pueda fijar unos honorarios en base a su experiencia, que desde luego alguien que tenga 2 o 3 años de graduado, que el derecho es el mismo, pero pudiese ser que la visión que se pueda tener para solucionar el problema es distinta. Y es algo que nos enseñan en la universidad y que la lógica del derecho nos permite a nosotros y cada rato nos está tocando. Consulta, tienes que preguntar. El abogado no es el sabedor del derecho y el sabedor de todo. Nosotros podemos tener algunas referencias, pero la consulta debe ser obligatoria en el ejercicio del derecho por una razón muy sencilla. Allí es donde está el encontrar la lógica del derecho, que es lo difícil para poder en un momento determinado fijar unos honorarios y cuánto puedo cobrar. Exactamente, ciertamente hay una situación. Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos con análisis jurídico. Continuamos con análisis jurídico, no sin antes recordarles nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como Novacel, y a través de YouTube, que ya pueden empezar a ver los programas que se han hecho con anterioridad. Doctor Henry Flores, sabemos que usted está siendo candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. Pues vamos a iniciar una conversación en la cual nosotros quisiéramos ver su programa de gobierno o a qué aspira ese Henry Flores dentro de la presidencia del Colegio de Abogados. Mira, lo primero es que aquí no se puede hablar de liderazgos individuales, aquí debe haber un liderazgo colectivo. No podemos pensar cuál es su obra de gobierno, sino la obra de gobierno que se merecen los abogados del Táchira. Allí debe participar es un grupo en liderazgo colectivo y lo tenemos. ¿Qué es lo que nosotros no estamos ofertando, sino lo que nosotros creemos por la vivencia que tenemos en el ejercicio y por la
el contacto directo con los abogados cuando se les pregunta qué podemos mejorar en nuestro gremio. Y ahí aparecen 4 factores fundamentales. Yo aprendí que cuando uno tiene una lucha de ideales y a la vez hay una lucha de tipo social, esa persona que está luchando es imposible que trate de resolver todos los problemas. Y ahí están los grandes fracasos de los gobiernos que nosotros hemos tenido en nuestro sistema democrático. Aquellas personas que ven que en el dossier hay 10 problemas y quieren resolver los 10 problemas y se le va su periodo y no resuelven ni un problema. Nosotros hemos establecido 4 puntos fundamentales. Lo primero que tenemos que hacer es que hay que separar muy bien dentro del gremio el aspecto social de un club que nosotros tenemos allí, que es nuestra sede, el aspecto académico y el aspecto desde el punto de vista de la seguridad social del abogado. Esos son 3 aspectos fundamentales. Desde luego que el aspecto de la seguridad social del abogado no lo podemos resolver, y yo sería una persona irresponsable de decir que en un periodo de 2 años, en el supuesto no pensando que es una posibilidad, sino que el próximo presidente del Colegio de Abogados en el estado Táchira es Henry Flores Alvarado, y que vamos a estar allí con el grupo de Voz Gremial, que es un equipo que ha demostrado en un momento determinado que es la que más se aproxima al querer y al sentir de los abogados del Táchira. Allí nosotros vamos a tener, desde luego, que ese trabajo, el empezar a allanar los caminos para que se tenga en realidad una seguridad social para el abogado. Es triste ver cómo colegas, después que le han entregado 40, 45, 50 años al ejercicio, en una entrega total a la búsqueda del derecho, que les da una enfermedad y ya tienen 60, 70 años y ni siquiera tenemos un seguro que nos brinde a nosotros una gran protección para tener por lo menos un paliativo en lo costoso que es hoy en día buscarle soluciones a los problemas de salud. Nosotros no lo tenemos, pero les vuelvo a repetir, sería irresponsable decir que en 2 años de gestión eso se va a poder solucionar. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo lo podemos iniciar? El punto fundamental es la recaudación del Colegio de Abogados. ¿De qué vive, de qué depende el Colegio de Abogados? Cualquier colegio de abogados en Venezuela, de la recaudación. Por cada documento que redacta un abogado, le corresponde el 10% al colegio y el 90% al abogado. Pero es que nos hemos llegado hasta el momento que ni siquiera el abogado está liquidando ese 10% que le corresponde al colegio, y eso ha mermado los ingresos. Lo que ha atado de manos en un momento determinado, sumado a la crisis nacional, a las juntas directivas que han estado en el colegio, y eso también hay que reconocerlo, de que por mucho ganas que ellos tengan de hacerlo lo mejor posible, pues siempre vamos a encontrarnos con esa serie de aspectos. Pero si nosotros tenemos la inteligencia suficiente para darle una solución al problema político, que es el que nos ha limitado la liquidación de ese 10% que le corresponde al colegio, porque pareciera que en un momento determinado hay algo muy contradictorio, y es bueno que me diste la oportunidad. ¿Cómo entender que un registrador, cómo entender que un notario, que son abogados de profesión, pasan un documento sin el visado del Colegio de Abogados? Pero cuando hay un documento donde va anexo un visado del colegio, por ejemplo, del Colegio de Contadores, si no está visado el documento anexo del Colegio de Contadores, no le dan curso al documento. Y entonces, ¿dónde está la ética en un momento determinado? El sentido de lealtad y de pertenencia hacia nuestro gremio de esas personas que transitoriamente están en esos cargos. Allí es donde nosotros tenemos que empezar a tratar de buscar ese acercamiento para que efectivamente se permita la liquidación. El colegio recaudaba, hará 2, 3 años atrás, 4 años cuando estaba el doctor Nicolás Duque, más o menos un promedio mensual de 300.000 bolívares en un momento determinado en la notaría, donde acudía el menor número de personas a hacer sus tipos de negociaciones. Desde luego que habían unos ingresos. Lamentablemente fueron reducidos por un malentendido político. Y ahí es donde nosotros creemos que el diálogo, yo soy muy creyente, Dios nos dio el don de la palabra para que los hombres nos entendamos, y vamos a tender ese puente para que efectivamente se recaude ese 10%, porque eso va en beneficio no solamente del abogado, el que está en el cargo, o el que está en el ejercicio, o el que está haciendo deporte, o el que está desde el punto de vista recreativo, o el que está desde el punto de vista cultural, sino todos los abogados del Táchira puedan en un momento determinado
empezar a allanar el camino para mejorar las condiciones de vida. Nosotros también creemos que hay que descentralizar y desconcentrar el Colegio de Abogados. Nosotros creemos que hay que nombrar un comisionado por cada municipio para nosotros tener un contacto directo para saber, por ejemplo, cuáles son los problemas de los abogados en Uribante, cuáles son los problemas en un momento determinado del abogado en el municipio Francisco de Miranda, que son municipios distantes y donde hay colegas que deben tener la asistencia en un momento determinado de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Igualmente, hay una realidad en este momento de que nosotros es falso que tengamos un instituto de estudios jurídicos. El Instituto de Estudios Jurídicos existía y está constituido, pero no es el que está en este momento actuando en el colegio. Por eso es que los convenios son de manera directa en estos últimos casos de la UNED y del IUGC con la Junta Directiva, porque el Instituto de Estudios Jurídicos no existe. Nosotros vamos a plantear y vamos a hacer la realidad del Instituto de Estudios Jurídicos con autonomía propia, que no dependa de la Junta Directiva, sino que vaya a tener su propia autonomía desde el punto de vista académico, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista administrativo, para que efectivamente nosotros podamos contribuir con el saber y el mejoramiento profesional del abogado tachirense, porque es que hoy en día hacer un posgrado, una maestría, es muy costoso. Allí estaría el instituto, no para regalar, pero sí en un momento determinado para minorar los costos y premiar con becas, incluso si hay que ir al exterior, aquellos colegas que en un momento determinado se distingan, y entonces vamos a tener, si los ingresos no lo permiten, ese sistema de becas para los colegas. Y algo importantísimo. Vamos a continuar en la próxima parte, y interesantísimo el tema, ¿no? Porque nos está tocando bastante álgido la situación. Vámonos a un corte y ya regresamos. Continuamos con análisis jurídico, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Twitter en novacet.com. Doctor, es importante saber cómo va a ser su gestión de gobierno en caso de que llegara a ganar la presidencia del Colegio de Abogados, pero también es fundamental saber cómo va a ser dentro de ese punto de vista social, esa dinámica que usted ha marcado muy bien. Bueno, en el gremio todos nos conocemos. Nosotros no vamos a hacer una gestión excluyente, no, nosotros vamos a tratar de incorporar a todos los colegas. Lo primero que tenemos que hacer es que nos veamos todos iguales, todos con la misma óptica, todos somos abogados, porque aquí hay una distinción odiosa en que unos son egresados de una universidad, otros de otra universidad, e incluso en los mismos cargos públicos ya prácticamente es costumbre del gobierno desechar unos egresados de ciertas universidades para tratar de dar cabida a aquellos que se graduaron en otras, y es algo que no debe ser. Yo creo que aquí no debe haber exclusiones, no debe haber ningún tipo de distinciones, y ahí está marcada la diferencia en lo que nosotros pretendemos hacer. Algo que se nos escapó, por ejemplo, cuando el estudiante egresa de la universidad, puede tener muchos conocimientos teóricos, pero cuando va a la práctica se consigue con un mundo totalmente distinto. Nosotros creemos que debemos hacer un curso de inducción totalmente gratis para aquellos profesionales recién egresados, pero no dictados por profesores de la universidad, porque esos fueron los que ellos tuvieron allá. Si los vamos a colocar, esos cursos de inducción, es con profesionales que se dediquen al libre ejercicio, para que efectivamente aprendan y puedan captar lo que es el ejercicio en un momento determinado, ya en los tribunales o en cualquier escenario donde el abogado se le permite ejercer su profesión. Eso es importantísimo, porque uno sale, y a usted le tuvo que haber pasado y a mí me pasó, de que no sabemos qué es una diligencia, quién es el secretario, a dónde tenemos que ir, cómo debemos tratar a ese personal que está en los tribunales, y desde luego que todo eso debe ser la formación. Pero Henry Flores se quiere empeñar es que nosotros hagamos un gremio más humano, donde nosotros nos sentamos que somos gente, que queremos compartir unos con otros, que queremos que efectivamente nuestro gremio, aquí donde nace, donde termine la patria, como cada uno lo quiera ver, sea ejemplo, y podamos rescatar las glorias de nuestro colegio de abogados, que en otrora, en épocas pretéritas, pues efectivamente éramos respetados a nivel nacional. Este es un colegio que tiene más de 100 años
y no todos los colegios de abogados en Venezuela se pueden dar en un momento determinado esa satisfacción de tener más de 100 años funcionando. Y lo que nosotros queremos es que este colegio se prepare no solamente para alcanzar seguridad social para el agremiado, sino también para su familia. Y algo importante que es lo que se está escapando en los últimos 10 años. El colegio de abogados debe estar al servicio de la sociedad, porque si el derecho es producto y un factor social, hacia allá debe ir dirigida también un esfuerzo del colegio de abogados como gremio para estar en contacto con esa sociedad que está expectante, que quiere que se le dé la interpretación no exacta, pero sí más o menos correcta desde el punto de vista del derecho, en el análisis propio de los que se presumen conocemos el derecho. Y a eso va a ser nuestro empeño. El colegio de abogados debe estar allí, en los barrios, al lado de la gente que tiene un problema, al lado de esas personas que en un momento determinado no podemos conformarnos con el estado de pobreza para que hayan 2 o 3 abogados en la sede de nuestro colegio para que la gente vaya a plantear sus problemas. No, que todos los abogados nos unamos para ir efectivamente en la lucha diaria, no solamente de quienes sean nuestros clientes, sino de todos aquellos que requieran en un momento determinado de una orientación desde el punto de vista jurídico. Y allí yo creo que nos podemos acercar más a la sociedad, que el Estado pueda alcanzar sus fines, que los ciudadanos puedan coayudar con el Estado para alcanzar esos fines, pero lo más importante, que nosotros podamos tener una sociedad más justa, menos dura y que efectivamente haya la garantía de la tutela jurídica efectiva y de que todos nos sintamos con confianza en que ese sistema de administración de justicia va a ser transparente, va a ser equitativo y lo más importante, va a ser un sistema de administración humano. En estos momentos nosotros nos estamos apartando quizás por algunas aristas que pueden marcar en un momento determinado una interpretación errónea del derecho y nos estamos apartando del lado humano. Que cada abogado entienda, y esa va a ser una lucha en nuestro periodo, de que debe tener en un momento determinado un valor agregado, pero dada su calidad y su condición humana. Doctor, para terminar, ¿cómo se ha planteado, cómo está planteada las elecciones? ¿Hay elecciones este año o no hay elecciones este año? Bueno, nosotros estamos como los esclavos, siempre listos. El día que nos digan hay elecciones, allí estamos para ganar. Nosotros tenemos nuestros equipos, nuestro padrón electoral, todo preparado. Creo que han habido algunos factores, como en todo, que distorsionan lo que debió ser un proceso limpio y transparente. En algunos momentos no vamos a decir que fue responsabilidad de la Comisión Electoral, sí han tenido algunas responsabilidades, pero potencialmente ha sido responsabilidad de una inacción en el CNE, en el Departamento de Gremios a nivel nacional. Pero lo que sí es que pueden estar seguros los colegas del Estado Táchira que van a haber elecciones, de que no importa cuándo sean las elecciones, en noviembre, en diciembre o quizá el año que viene, pero que desde ya debemos motivarnos, participar con alegría, con entusiasmo, para darnos justamente el colegio que nosotros queremos y un colegio para todos, un colegio de trabajo, un colegio de triunfo y un colegio por sobre todo más humano y que vaya hacia la sociedad para que nosotros podamos cumplir con lo que es la definición clásica de la justicia que dio Ulpiano, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, doctor Proer, muchísimas gracias por gracias haber venido aquí a nuestro programa y seguramente tendremos buenas noticias en su debido momento, ¿no? Agradecidos con todas las personas que han estado con nosotros y recordándoles que pueden vernos por YouTube y por las redes sociales. Muy buenas tardes.